sube al trono, échamelo, don Carlos IV. Todo el talento que tenía el papá, quién sabe por dónde se habrá ido en la parte cromosómica, y podría llamarse este hombre que era muy alto, el alto vacío. No pudo haber habido peor monarca en España en ese tiempo, en el tiempo clave para el futuro que se venía encima. Quiso ser como el papá y se convirtió en un déspota no ilustrado, porque no le salía, o sea, definitivamente no le saldría. Un hombre que provocó finalmente la independencia de los países iberoamericanos y el hombre que provocó además también el derrumbe completo del imperio español. Un hombre que para empezar no sabía ni mandar ni en su casa. Tenía una mujer, la reina María Luisa, que ay Dios, ¿qué diríamos de ella? Déjenlo fea, para decirlo bonito, era una mujer tremendamente incandescente. Y el rey, era totalmente apagado, o sea, no encendía ni... Entonces imagínense una unión conyugal en estas condiciones. Y eso que aquí Goya le hizo el favor. ¿Sí? Resulta ser un rey, pues, que no tiene sentido político, que no sabe cómo gobernar, un rey que no puede controlar lo que pasa en su casa y cuyas únicas aficiones son dos. Todos los días, sin faltar uno solo, recorre el palacio donde esté, en el Escorial, en la Granja o en el de Oriente, y todos los días a checar la cuerda y la hora de los relojes. Todos los días, era su recorrido diario. Y luego más tardecito, cuando ya el sol salía, todos los días a recorrer sus jardines y a cortar sus rositas y plantarlas y arreglarlos. Ya, en la noche llegaba tan cansado que se iba a dormir tempranito. Y su esposa, vuelta loca, por supuesto. Pero el rey pues, era muy tolerante, como a él no le interesaban esas cosas. Permitió que su esposa tuviese su salida extramarital. Pero estaba tan encantado el rey con la salida extramarital que al personaje lo hizo primer ministro, así todos contentos. El tipo era inteligente, para su mujer era guapo, pues ya estamos contentos todos. Puede trabajar, atiende a la señora y yo puedo atender los relojes y los jardines. Y felices todos. Pónmelo a don Manuel. No, ese no. Y este es el personaje, un hombre determinante en este tiempo, que es don Manuel Godoy. Un joven oficial de la Guardia de Palacio, que dio el paso que nadie se atrevía a dar seguramente. Pues si veía que la reina le coqueteaba, pues le coqueteó y faltaba más. Y ya, se volvió el favorito de la reina. Se volvió el favorito del rey porque le resolvió todos sus problemas. Y a sus 25 años de edad lo nombró ministro de España. De subteniente a ministro. No más así el brinco. Y se convierte en el hombre más poderoso de España, y se convierte en el político más importante de España, y se convierte en el hombre que gobierna a España. A ese grado arrastró Carlos IV la monarquía española. Pero ahorita veremos lo que hizo. Antes, regrésate a Revillagigedo. Antes, en algún momento todavía de lucidez, por recomendación todavía de su papá que acaba de morir, Carlos IV nombra a su primer virrey en América, en México, y es el segundo conde de Revillagigedo, en cuyo honor está la calle aquella que está en el centro paralela a Luis Moya, que corre de la Alameda hasta Arcos de Belén. Esto es un hombre importantísimo. Es quizás el mejor virrey administrador que ha habido en México y el autor de la traza definitiva de la Ciudad de México, el hombre que introdujo la policía, que introdujo los serenos que cuidaban los farolitos, un hombre que propuso la limpieza de las ciudades, el hombre que urbanizó Toluca, Mazatlán, en fin, montonal de ciudades del interior del país, y un virrey muy, muy importante, que además fue el primer virrey nacido en América. Había nacido con su papá, era capitán general de Cuba, en Cuba, era cubano de origen, aunque español por supuesto,
y un hombre también de la confianza de Carlos III, que logró dejarle el nombramiento a Carlos IV y Carlos IV lo designa. Porque cuando ya designa Godoy a los virreyes, como ahorita veremos, échate a De la Grúa y Branciforte, nombra como virrey de la Nueva España a su cuñado, pues faltaba más, tan pillo como Godoy. Pero me regreso a Godoy. Pon a Godoy, que es así, muy simpático. Don Manuel Godoy tiene una característica. Es un hombre que está ansioso, no solamente del poder que ya tiene, sino también está ansioso de las distinciones, de los rangos, de los privilegios, en una época en que la gente aspira a convertirse en noble. ¿Por qué? Porque los españoles tienen una distinción social muy peculiar. Distinguen entre los nobles y los villanos. Los villanos son los que viven en las ciudades, los que trabajan, la gente que tiene que luchar por la vida todos los días. Y el noble, el señor, el hidalgo, en el sentido auténtico de la palabra, sea el hijo de algo, el que es alguien, ese no trabaja, vive de sus rentas. Una costumbre muy peculiar porque trataron de imponerle en México los españoles en la conquista y como no había nobles, inventamos otra salida, que ustedes conocen muy bien. Llegan los conquistadores, pues nada más le dan nobleza a Cortés y a uno que otro por ahí, y los demás, sin embargo, ya se convirtieron en algo porque se hicieron ricos, y ahora ¿qué hacemos para ser distintos a los demás? Y entonces, fíjense bien, un país recién conquistado, apenas con 1000 españoles habitándolo, tuvimos universidad. ¿Por qué? Porque la nobleza mexicana se transmutó en licenciados y en doctores. ¿Sí me entienden? En lugar de ser duque o marqués, eres abogado, o eres licenciado, o eres doctor. Entonces, bueno, había que crear ese tipo de salidas sociales. Y este hombre Godoy, pues era un pobre don nadie, un oficialito ahí de la guardia, que de repente se ve beneficiado por la mirada de la reina, y que de pronto gobierna España a los 25 años de edad y quiere más. Entonces le urge un título nobiliario, le urge figurar en el escenario mundial. Y esto que sigue es tremendo, fíjense bien. Comparte tiempo, digamos alrededor del 1798, 1799, 1800, comparte el tiempo y el espacio europeo con el gran personaje de la historia de Europa de esos años. Chaparrito, pero sumamente brillante, con Napoleón Bonaparte. Y Godoy tiene la osadía de pensar que puede estar a la par de Napoleón y negociar con él. Tanto así es su deseo de figurar. Tanto así son sus ganas de que se le tome en cuenta. Y Napoleón sabe, pues que España es un rival bastante fácil. ¿Por qué le interesa a Napoleón España? No, pues a los españoles no le importa, ¿no? Le importa Portugal. Le importa Portugal porque a pesar de un país pequeño, es un país aliado fundamental de Inglaterra, es un país que podrá cortar el suministro de recursos a Inglaterra, aislando la isla por completo, y es un país además de Portugal que le va a permitir una base de operaciones para lo que Napoleón tiene pensado hacia adelante, que es ir a América. Pero apenas lo está pensando, está fraguando. Y entonces, cuando se le acerca a un enviado para decirle que Manuel Godoy, el ministro de España, quiere verlo, y se entera de todas las andanzas en la Casa Real de España, y que si el rey no gobierna, que si es un tontito, que si la reina duerme con el señor y que esto es un lío, Napoleón, que está más allá de las pasiones humanas, piensa, por supuesto, este señor va a ser mío por completo. Y por supuesto que lo domina.